Vamos abriendo nuestras Biblias en Mateo 17. Hoy vamos a estudiar una sección muy preciosa que seguramente has escuchado y hoy vamos a profundizar y entender aún más del valor y la riqueza de estos versículos. Estamos en las últimas semanas estudiando una sección del Evangelio de Mateo donde Jesús hace una transición en su enseñanza a sus discípulos. A partir de Mateo 16, Jesús empieza a prepararse para el final de su ministerio en la tierra y la crucifixión y el desenlace. Y solo estamos a algunos meses, según los que hacen los estudios de las cronologías bíblicas, acá estamos a unos 6 meses del desenlace final. Y si bien queda todavía algo de tiempo, este es un momento clave porque Jesús va a empezar a preparar a sus discípulos para lo que va a pasar. Hasta ahora ellos habían estado cerca, habían escuchado las enseñanzas de Él, pero ahora Jesús va a poner su dedo en el punto crítico y es en definir quién es Él verdaderamente. En esta última semana, siempre en la introducción, arranco recordando esta pregunta, que es la pregunta crítica de la vida de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿quién es Jesús para mí? Y la forma como respondemos a esta pregunta tiene una trascendencia eterna. La gente tiene toda clase de respuestas a esta pregunta. El mundo allá afuera distorsiona la imagen de Jesús, algunos la rechazan, pero hay una sola respuesta que es la respuesta correcta. Esta es la respuesta que todos los que han creído el Evangelio entienden. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas fueron las palabras de Pedro. Cuando Pedro lo dijo, no solo lo dijo por haber sabido la respuesta correcta, él lo dijo porque esto es lo que él había creído y Jesús lo confirmó y dijo, Pedro, nadie podría decirlo verdaderamente a no ser que Dios hubiese obrado en su corazón antes. Y Pedro es un hombre feliz porque la gracia de Dios brilló y Pedro lo ve. Pedro se da cuenta quién es Jesús. Él es el Mesías. Él es el cumplimiento de todas las profecías. Él es Dios Hijo que está cumpliendo las promesas del establecimiento del reino. Así que Pedro lo cree a esto, de verdad. Ahora, de repente Jesús empieza a explicarle a Pedro hacia dónde se dirige y le habla acerca de la cruz, del sufrimiento. Y hasta ahí Pedro había dicho creer lo correcto. Pero ahora que Jesús le empieza a mostrar cuáles son los planes para traer salvación, todo esto no tiene sentido para Pedro. Pedro no puede aceptar a un Salvador que va a morir. Pedro no lo entiende porque nunca lo había visto de esa manera. Y ahora esos prejuicios que él tiene cierran su corazón y él piensa, no quiero un Salvador que muera. Y mucho menos quiero morir yo también junto con el Salvador. Yo quiero un reino, yo quiero que Dios restaure todas las cosas. Yo quiero que el Mesías sea aceptado, no rechazado. Entonces, aunque Pedro sabe lo correcto, él falla en abrazar las implicaciones de que Cristo sea el Mesías. Y aun cuando Pedro falla en esto, Jesús no termina ahí con Pedro. Él no rechaza a Pedro, porque Pedro aún tiene esa profesión real. Pedro cree que Cristo es el Mesías. Así que Pedro necesita ser corregido, necesita ser afirmado, necesita entender que si él va a seguir a Cristo, él tiene que estar dispuesto a morir con Cristo. Y Jesús le habló de esto a Pedro, ¿no? En los pasajes que estudiamos la semana pasada, de lo que es ser un discípulo. Hasta ahora Pedro no lo había entendido completamente y esta es una lección más. Pedro, si querés seguirme, vas a tener que renunciar a todo, morir a vos mismo para poder vivir siguiendo mi voluntad y mis planes. Con eso todavía sonando en la mente, Jesús terminó de decirle a Pedro esto
y le dio palabras de esperanza. ¿Se acuerdan el último versículo, el versículo 28 que leímos la semana pasada? De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aunque Pedro tenía que abrazar el sufrimiento y aceptar la voluntad de Dios y estar dispuesto a renunciar a todo, el plan de Dios no iba a fracasar, el reino iba a venir. Pedro, sí, todo lo que vos creés de ese reino y toda la restauración, toda esa gloria, toda esa bendición va a venir, pero va a venir después de la cruz. Y Pedro escucha estas palabras y deben haber resonado y traído aliento al corazón de decir, el plan no cambió, Dios sigue planeando traer este reino. Y esas promesas que veíamos, algunos que están acá, no van a morir antes de ver esto comenzar a cumplirse, hasta que vean al Hijo al del Hombre viniendo en su reino. Así que el pasaje que vamos a estudiar esta mañana sigue a esta idea en donde Jesús, ahora después de haber hablado de lo que se viene y del padecimiento, Él quiere afirmar a sus discípulos para mostrarle de que pase lo que pase, aunque Él sea rechazado y crucificado, ellos tienen que saber que Él es el Salvador, Él es el Mesías. Y Él no va a ser derrotado. Esto es parte del plan. Él es soberano sobre esto. Y el reino va a venir. Y Él es poderoso para que el reino se establezca. Así que lo que vamos a ver ahora es uno de los pasajes más asombrosos de toda la Biblia. Realmente estos versículos describen un evento que no tiene precedentes. Porque lo que vamos a ver es que hay un hombre que es Dios encarnado, que vivió hasta este momento entre los hombres con una naturaleza humana, natural, igual que todos los demás, pero que en este momento Él va a abrir los ojos y en ese momento Él va a permitir que un grupo de sus discípulos pueda ver la gloria del Hijo, de Dios Hijo, sin el velo de la naturaleza humana. Jesús es Dios y nunca dejó de ser Dios. Él no cambió en lo absoluto, en nada de que Él haya perdido o dejado. Su gloria estuvo a su lado, estuvo con Él todo su tiempo de encarnación, todo su ministerio terrenal. Pero cuando la gente lo veía, no veía la gloria con la que el Hijo se manifestaba antes de su encarnación. No veían lo que Isaías vio cuando cayó como muerto delante de esa visión. Veían a un hombre más caminando entre ellos. Pero estos discípulos en este momento, en este monte, van a ver a Cristo en este estado glorioso. Y Jesús va a abrir este velo para que ellos vean esto, para alentar sus corazones. Mientras se preparan para el desenlace y se preparan para que Jesús sea crucificado, Jesús le va a decir, lo que Pedro cree que de mí es verdad. Yo soy el Mesías. Yo soy Dios Hijo. Y yo voy a cumplir todas las promesas. Yo voy a darte un anticipo de la gloria que va a caracterizar al tiempo del reino. Y en ese monte, lo que vio Pedro es lo que vamos a ver nosotros y este mundo cuando Cristo cumpla todo lo que se prometió del reino. Y Él reine ya no en un estado de humillación y de debilidad, sino en un estado de gloria y poder. Ese Cristo glorificado es el Cristo que ahora está a la diestra del Padre y que está esperando al tiempo del Padre para venir y tomar todos los reinos de la tierra. Nadie jamás vio lo que estos hombres habían visto. Pero este día Jesús va a permitir que ellos lo vean para que ellos sean alentados y para que un día ellos lo puedan contar. Y ellos nos los cuentan esta mañana a nosotros. Los apóstoles, hoy estamos leyendo de Mateo esto, y Mateo no estuvo ese día en el monte. Entonces, Mateo recibió todo esto que estamos leyendo acá de estos hombres que se lo contaron a Mateo.
con todos los detalles que vamos a leer hoy. Y los apóstoles nos van a hablar a nosotros de la gloria de Cristo para que nuestro corazón también sea alentado. Vos tenés que creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tenés que estar dispuesto a seguirlo y abrazar a este Salvador y vivir como un discípulo de Cristo. Pero el Señor te da este recurso, te da esta historia para que vos no dudes. Jesús es quien dice ser. Él es el Salvador glorioso. Su reino va a estar establecido. Así que lo que tenemos acá, podríamos decir, es como un anticipo de ese reino futuro en un destello, por un instante, por un momento, en que se vio esa gloria que va a caracterizar al reino que estamos esperando. Entonces, el título del mensaje de hoy es La gloria de Cristo. Vamos a hablar acerca de este tema, la gloria de Cristo. Porque creo que en este pasaje esto es lo que Mateo quiere mostrarnos. Así que leamos del versículo 1 hasta el 13. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, y hablaron con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Así que la gloria de Cristo vamos a ver en este pasaje. En primer lugar, quiero que veas que la gloria de Cristo se manifiesta en su transformación. ¿Saben que este es uno de esos pasajes que los críticos cuestionan y dicen que no es más que solamente un mito cristiano? Que lo que estamos leyendo no fue un hecho histórico, sino que fue una historia que fue deformándose hasta formar lo que tenemos acá, y que los creyentes lo hicieron para mostrar a Jesús como alguien que es más que Moisés. ¿Qué tiene que ver Moisés con todo esto? Vamos a leer ahora un pasaje en Éxodo capítulo 24 y vas a notar que esta escena de Jesús en un monte con un grupo de hombres y la gloria de Dios llenando el monte y el rostro de Jesús brillando, todo esto es paralelo a otra historia en el Antiguo Testamento. La historia en donde Moisés subió al monte Sinaí y él tuvo una experiencia similar y su rostro también brilló. Y entonces algunos dicen, ¿ves? Lo que hicieron los cristianos fue tomar la historia de Moisés y hacer de su héroe un hombre aún más grande que Moisés, porque lo que pasó acá aún tiene detalles que van más allá que lo que hizo Moisés. Ahora, esto es absurdo, no hay ninguna razón para dudar de la historicidad de este evento. Los hombres que están contando esto son testigos presenciales de este evento. Más adelante en la carta de segunda de Pedro, Pedro mismo va a relatar este día como un hecho histórico. Él va a decir, yo estuve ahí, yo lo vi y yo doy testimonio de esto. Y Mateo en el primer siglo está escribiendo estas palabras como una verdad aceptada, como algo que los apóstoles ya habían enseñado. Y esto que Mateo está explicando no es un mito.
todo lo que vamos a leer ahora es el hecho histórico, es lo que pasó. Entonces, leamos ahí un poquito el pasaje de Éxodo 24 para mostrarte alguna de esos puntos de comparación entre estas dos historias. Porque no es un mito, pero Mateo de forma intencional está haciéndonos pensar en la historia de Moisés para mostrarnos que de hecho Jesús sí es mayor que Moisés. En el libro de Hebreos tenemos un pasaje en donde se explica la superioridad de Cristo a Moisés. Y Mateo está mostrando esto también con este evento. Entonces ahí en Éxodo 24:16 dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. No es exactamente lo mismo, pero vos notás varios elementos que son similares. Comenzando ahí en el versículo 1, cuando dice que 6 días después, ¿después de qué? 6 días después de lo que pasó allá en Cesarea de Filipo, cuando tuvieron esa conversación con los discípulos, 6 días después, ahora Jesús está en un monte. Y recién leímos el pasaje de Éxodo, donde dice que después de 6 días fue que Moisés subió al monte. El hecho de que haya sido 6 días después no es casualidad. Mateo nos está relacionando estas historias, nos está haciendo pensar en esto que Israel conocía muy bien. Y después menciona también en Éxodo 24, pero en los primeros versículos, en el versículo 1, por ejemplo, dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú. Entonces sube Moisés con 3 que lo acompañan, ¿no? Aarón, Nadab y Abiú. Entonces hay un hombre que va a subir al monte, va acompañado de otros 3 hombres que suben con él. Aún este elemento que después menciona que Jesús va a tomar a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y suben juntos al monte. Todos estos son detalles que relacionan estas historias. Y yo entiendo que la relación es esta. Mateo está mostrando que así como este hombre que Israel ha tomado como su referente y que ha hablado de parte de Dios, ahora Jesús está también representando la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Y de hecho, esta historia que vamos a ver ahora, donde va a aparecer Moisés mismo, va a mostrar que Jesús es mucho mayor que Moisés. Veamos algunos detalles entonces, más allá de ese paralelo. Veamos la historia en sí. Dice entonces que 6 días después de aquel evento, Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte. Estos 3 discípulos van a aparecer en varias historias como discípulos que tenían una cercanía con el Señor especial. No hay nada en estas historias que nos explique por qué Jesús eligió a estos. No es porque ellos hayan tenido más capacidad que los demás. No es porque ellos hayan tenido una relación con Jesús distinto. No era una cuestión de favoritismo, de acepción de persona. Pero vos ves en esta historia cómo Jesús está dirigiendo esto también. Él va a elegir a estos hombres y le va a dar acceso a algo que ningún hombre jamás tuvo acceso. ¿Y por qué lo va a hacer? Simplemente porque en su gracia Él quiere que ellos lo vean. Él quiere que ellos sean los voceros. Él quiere que ellos sean los testigos de este evento. Y una vez más, lo que vemos es este obrar soberano de Dios. Aún en su trato con sus discípulos. Él elige a estos 3. No lleva a los 12 con él, lleva solamente a estos 3. Estos 3 van a estar en diferentes eventos. Aún en el último momento de Jesús en el huerto del Getsemaní, Jesús hace una distinción. Los 11 los deja más lejos y a estos 3 se los lleva más cerquita y son los únicos que escuchan las plegarias de Cristo cuando su rostro estaba largando esas gotas de sangre. Entonces, son estos 3 hombres, Pedro, Jacobo y Juan. Son hombres muy especiales en el ministerio del Señor.
creo que también hay otra razón por la que él se lleva a estos 3 hombres. En la tradición judía y en la ley, cuando alguien quería demostrar un hecho, tomaba testigos que puedan decir que esto era así. Y en la ley se pedía que haya 2 o 3 testigos para confirmar un hecho. Entonces nunca se hubiese ejecutado a alguien si no habría por lo menos 2 o 3 testigos que confirmen el delito de esta persona. Así que vos estás viendo a Jesús que quiere dar un testimonio de su deidad. Él quiere dar un testimonio de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para eso se lleva testigos que van a estar en el monte y que van a ver todo y después van a ser los que den testimonio al mundo. Y nosotros lo que tenemos sería el testimonio de estos hombres. Así que Dios los toma aparte y Jesús los toma aparte y los lleva a un monte alto. Las palabras son un poco ambiguas y no nos dejan saber con certeza cuál es el lugar específico donde estaba Jesús en este momento. La tradición ha señalado varios montes y hoy cuando estábamos viendo la materia de mundo antiguo y veíamos la geografía, mencionamos el monte Tabor y ahí dice en el apunte que muchos creen que acá es donde se sucedió la transfiguración. Y de hecho hoy en Israel hay capillas construidas ahí en honor a este evento. Acá es donde Jesús se transfiguró. Pero no se sabe exactamente dónde fue. Hay otra posibilidad que haya sido en el monte Hermón, porque menciona un monte alto, y el monte Hermón es el monte más alto. Está en la zona norte, donde Jesús estaba, en Cesarea de Filipos. Tiene sus contras también. El monte Hermón es demasiado alto. Entonces imaginarte a Jesús allá arriba a 3.500 metros de altura en una zona que es totalmente gentil. Hubiese sido un poco raro que eso haya sido en ese lugar. Así que hay 2 o 3 alternativas. La verdad es que no se sabe exactamente cuál es este lugar. Allí Lucas nos da otro detalle, que es que cuando subió al monte Jesús con estos discípulos, Él subió a orar. Y nos dice aún más, nos dice que los discípulos se habían quedado dormidos mientras Jesús estaba orando. Y en medio de esa situación fue que sucede este hecho. Así que, ahora sí, después de todo ese contexto, mirá el versículo 2, ¿qué es lo que pasó en ese monte? Dice que Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta palabrita, se transfiguró, es la palabra griega metamorfó. En este texto aparece metamorfose, que te la digo solo para que vos escuches una palabra que te suena conocida, ¿no? Que es la palabra metamorfosis. La palabra metamorfosis no es una palabra que usaríamos para un cambio de apariencia, sino que lo usamos para un cambio de esencia, de naturaleza, un cambio mucho más profundo que solamente el rostro o la apariencia física. Y en griego, este es el sentido de la palabra. Cuando está diciendo acá que Jesús se transfiguró, no está hablando solamente de la figura de Cristo, está hablando de un cambio más profundo en él. Lo que Mateo está haciendo es un contraste entre Moisés, que estando en el monte, vio la gloria de Dios y esa gloria quedó reflejada en su rostro como una luz que brillaba. Cuando Jesús estuvo en este monte, no es que le pasó eso, no es que él estuvo en la presencia de la gloria de Dios y eso hizo que su rostro brille, sino que su propia naturaleza cambió de tal manera que su esencia brillaba. Y lo que podés entender es esto, lo que está pasando, como ya les explicaba antes, es Jesús cuando tomó forma de siervo, esa gloria que le caracterizó eternamente, ahora fue velada por una naturaleza humana que no se veía gloriosa. Y Jesús lo que hizo en este momento fue transformar esa naturaleza humana de tal manera que pueda reflejar la gloria de la esencia de Dios Hijo. Esto es lo que está pasando ahí. Entonces no es que Jesús está brillando su rostro como Moisés por el contacto con la esencia de la deidad, sino que su deidad está siendo expresada
a través de esta transformación. Jesús está transfigurándose. Ahora, pensá en cómo esto está exaltando esta verdad que hemos afirmado tantas veces en el estudio de Mateo, que Jesús no es solo un hombre. Jesús es hombre, pero no es solo hombre. Jesús es Dios hecho hombre. Y entonces esta escena es uno de los pasajes más claros que tenemos que respaldan este hecho. Claro, acá no dice en ningún lugar Jesús es Dios, pero cada cosa que se dice acá en este pasaje lo va a reflejar. Lo primero que vemos es esta expresión. Jesús se transfiguró. O sea, su propia esencia ahora queda a la vista. Agrega también Mateo que él se transfiguró delante de ellos. O sea, Jesús quería que solamente estos hombres vean esto. Entonces los discípulos eran el objetivo. Entonces frente a ellos es que él va a hacer esto. Él va a transfigurarse. Y lo próximo que se va a decir está puesto ahí para que vos tengas un cuadro de cómo fue esta situación. Ahora, esto que estamos leyendo acá nunca pasó en la historia. Así que es imposible hacerte una imagen completa de lo que se está diciendo. Este es un pasaje lleno de misterio, podríamos decir, porque hay detalles que no se dan y aún los que se dan no se pueden entender completamente. Pero lo que se dice es que la forma de Cristo cambió, su esencia radiante y gloriosa ahora queda a la vista y no se puede describir de otra manera más que diciendo esto. Mira, se dice que el rostro del Señor resplandeció como el sol. Esta expresión de comparación como el sol te está haciendo imaginar que era tan grande esa gloria que era imposible mirarlo directamente. Imagínate si salís allá afuera ahora y tratás de mirar el sol directamente. No vas a poder. Te va a quemar, te va a lastimar. Bueno, imagínate ahora a Cristo. De repente subieron al monte caminando como personas sin ninguna diferencia a cualquier otro, y ahora se para ahí y Él brilla como el sol, de tal forma que no se puede mirar por la fuerza que tiene ese resplandor. Y esta idea de que su rostro resplandece como el sol, sí nos hace acordar a la escena de Moisés. Ahí en Éxodo 34, déjenme leer esto, en Éxodo 34, 30, dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, después de haber estado esos 40 días en el monte y ahora habiendo bajado, dice, miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Vos tendrías miedo también de ver a una persona con su cara que brilla, ¿no es cierto?, como si fuese a ser una luz. Entonces no saben qué está pasando. Moisés los llama, vienen, después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que volvía a hablar con Dios. Entonces, Moisés tiene esta situación también, su rostro está brillando. Lo que está pasando con Jesús no es igual que eso. Se está tomando una misma temática, pero se está elevando toda la escena muchísimo al decir su rostro brilla como el sol. Se mencionan también los vestidos como otra forma de tratar de explicar lo que estaban viviendo. Dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Blancos como la luz. Ahí en los pasajes paralelos, en Marcos, por ejemplo, se agrega que los vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Lo que está diciendo Marcos y Mateo, esto es algo sobrenatural. Esto no es algo que se podría reproducir, esto no es algo propio de esta persona. Esto es una evidencia de esta gloria que es propia de Cristo y que está brillando a través de Él a los que están viéndolo ahí. ¿Por qué
esta transfiguración se va a relacionar con una luz brillante. Es que en la mente de un judío, pensar en la gloria de Dios está relacionado con la luz. Entonces, mira, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 9, en Daniel 7:9, se usa una imagen similar cuando dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Lo que ve Daniel de un anciano de días vestido con vestiduras sumamente blancas en un trono que está encendido en fuego, es parte de este cuadro de cómo se entiende la gloria de Dios. Entonces lo que está mostrándonos Mateo es, Cristo es quien dice ser. Él es Dios Hijo. Y lo podemos saber porque hubo un día en donde Cristo subió a un monte y Él dejó que estos 3 testigos vean este hecho. Él dejó que su naturaleza se viera y cuando se vio la luz del resplandor de la gloria de Dios. Tanto, ¿no es cierto?, que ellos no podían mirarlo. Así que la gloria de Cristo se manifiesta en su transformación, en primer lugar. Segundo, la gloria de Cristo se confirma por el testimonio del Antiguo Testamento. La gloria de Cristo se confirma por el testimonio del Antiguo Testamento. ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios. Ahí está, brillando, ¿no es cierto?, y mostrando su gloria a estos discípulos. Pero no fue solo eso. Miren lo próximo que dice el versículo 3. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. De repente alrededor del Señor van a aparecer estos 2 profetas. Mateo arranca con ese he aquí porque está sorprendido y ese he aquí es una expresión de sorpresa, de asombro. Miren lo que va a pasar ahora. Moisés y Elías están hablando con Jesús. ¿Por qué son estos 2 hombres los que van a aparecer al lado de Jesús en esta escena? En esta escena Jesús está confirmando a sus discípulos entonces que Él es el Rey, que Él es Dios Hijo, que Él es el ungido de Dios. Y para confirmarlo, Él muestra un poco su gloria y Él hace que aparezcan estos 2 hombres. Estos 2 hombres tienen muchas cosas especiales. Podríamos pensar, por ejemplo, tanto Moisés como Elías son un testimonio de cómo Dios envió a sus profetas y el pueblo les rechazó. ¿Se acuerdan que Moisés llegó, intentó liberar al pueblo matando al egipcio y los judíos le rechazaron? ¿Quién sos vos? ¿Quién te puso como juez sobre nosotros? Y 40 años después, Dios vuelve a mandar a Moisés con las señales y Dios lo usa para traer esta gran liberación para Israel. Entonces, un profeta rechazado, pero auténtico, que va a hacer señales y que va a lograr liberar al pueblo, es el cuadro de Moisés. Podríamos pensar en Elías también. Elías es un profeta solitario en una época oscura, en un lugar donde no hay otros profetas que están predicando y Israel está rechazando, siguiendo la idolatría, pero Dios respalda el ministerio de Elías con grandes señales. Tanto Moisés como Elías son los profetas que hicieron señales en el Antiguo Testamento. O sea, vos no tenés a Isaías que sanó a nadie, ni a Jeremías que hizo ninguna señal, pero sí lo tenés a Moisés y a Elías. Bueno, Eliseo también, porque recibió el manto de Elías, pero estos son los únicos profetas del Antiguo Testamento que hacen señales para un pueblo endurecido y que Dios va a confirmar. Así que ahora esté Moisés y Elías al lado de Jesús, que está a punto de ser rechazado por Israel, podría tener esta temática. Pero probablemente va más allá que solamente esto de ser profetas rechazados y confirmados por Dios. Tienen que ver con que Moisés y Elías representan el ministerio profético del Antiguo Testamento, que anunciaba la venida del Mesías. Y tenerlo a Moisés y a Elías al lado, mientras Jesús está diciendo, yo soy el cumplimiento de lo que Moisés dijo de mí, lo que le da es al ministerio de Cristo el respaldo de todo el Antiguo Testamento, que está a una voz diciendo, Jesús es quien dice ser. Entonces lo vemos a Jesús validado por esta muestra de su gloria
Y lo vemos validado también por estos hombres que ahora están parados al lado del Señor, conversando con Cristo en cuanto a esta obra de redención que Él va a hacer. De hecho, saben que acá se dice que estaba hablando Moisés y Elías, pero no sabemos de qué hablaban. Pero Lucas nos cuenta de qué estaba hablando Moisés y Elías con Jesús mientras estaban ahí en el monte. Y lo dice así: he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo rodeados de gloria y hablando de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Lucas nos dice que lo que estaba conversando Jesús con Moisés y Elías en ese momento era de su partida. Algo interesante, ¿saben cuál es la palabra griega que se usa ahí para la palabra partida? Es la palabra éxodos. Éxodos. Estaban hablando del éxodo de Jesús. Estaban Moisés, Elías y Jesús conversando del éxodo de Jesús. ¿Cuál es el éxodo de Jesús? Bueno, a lo que se está refiriendo es que estaban hablando de la obra de la cruz, por medio de la cual Jesús iba a lograr la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, y donde Cristo iba a lograr la liberación del pueblo para el establecimiento del reino. Tal como hubo un éxodo liderado por Moisés con esas señales, el Cordero de la Pascua y después la victoria y la libertad y todas esas promesas que se cumplieron, está a punto de haber otro éxodo. Este éxodo es el éxodo de Jesús y estaban hablando de eso. Entonces, si vos lo tenés a Moisés hablando con Jesús acerca de su éxodo, vos sabés que Jesús es de quien habló Moisés. Moisés, cuando dijo que iba a venir un profeta a quien ellos iban a escuchar y que iba a cumplir todo lo que hoy no podía la ley darles, era Jesús. Y ahora está Moisés junto con Jesús hablando de eso. Hay otro detalle interesante que es secundario, pero es parte de la historia. Muchos se preguntan, ¿qué pasa después de la muerte? Y acá tenés una escena en donde Jesús está con dos hombres que murieron y que ahora están ahí con él, con su cuerpo, no están con su cuerpo glorificado, pero de una forma consciente, de una forma física, real, en una conversación con el Señor. Entonces, la realidad de Moisés y Elías en ese monte es un testimonio más de la doctrina bíblica de la resurrección y de la vida futura, ¿sí? Entonces, estos son hombres que están en esta situación. Así que ahora está el Antiguo Testamento respaldando el ministerio de Cristo y la obra que Cristo está por hacer. En el versículo 4 tenemos de nuevo a Pedro que va a hablar en medio de toda esta situación. Ahora, pensé un poquito. Imagínate estar en esa situación. Nunca nadie vivió nada ni cerca similar. Vos estás viendo la gloria de Dios en ese monte. Está Cristo, está Moisés y Elías. Y la pregunta es, ¿qué vas a decir en esa situación? Si vos sos como yo, probablemente no vas a decir nada, ¿no? Te cuesta hacer preguntas en la clase, mucho menos hablar en una situación tan abrumadora. Pero Pedro son esos que hablan sin pensar, ¿no es cierto? Él quiere decir cualquier cosa. Así que en este momento Pedro está en medio de toda esa situación y se le ocurrió decir lo que sigue, ¿no? Y dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hagamos acá 3 enramadas. ¿Sabes qué? Lucas, cuando cuenta la historia paralela, o le está contando esta misma historia, dice que Pedro habló sin saber lo que decía. O sea, Pedro está hablando y ni siquiera pensó antes de hablar, ¿no? Pero el impulso de Pedro le lleva a decir estas palabras. ¿Qué está queriendo decir Pedro acá? Él está hablándole con respeto a Cristo ahí, que está haciendo, que se transformó delante de él y se está sometiendo a él con esta oferta. Si quieres, pero fíjate cuál es la propuesta. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas.
¿Qué es esto de hacer 3 enramadas? Bueno, en la historia del pueblo de Israel, ellos tenían, por mandato de Dios, que reunirse en Jerusalén 3 veces al año para celebrar fiestas nacionales. La última de las fiestas que se celebraba se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta se puso en el tiempo del peregrinaje de Israel por el desierto y se puso para conmemorar cómo Israel fue sacado de Egipto y cómo vivió en tabernáculos yendo hacia la tierra prometida. Entonces era una fiesta conmemorativa de la gracia de Dios y la tierra que Dios le dio, pero era también una fiesta predictiva. Porque esta fiesta lo que decía también era que el pueblo aún no había recibido todo lo que Dios les prometió y que venía una era dorada en donde ellos iban a disfrutar de todas las promesas en esa tierra, la abundancia, las bendiciones de Dios. Entonces cada vez que celebraban la fiesta de los tabernáculos era un testimonio de su expectativa de la llegada del reino. El reino está a las puertas. Entonces de eso se trataba. Lo que está diciendo Pedro acá, es, Señor, ya llegó el reino. Acá estás. Jesús se acaba de transfigurar. Él tiene esta forma gloriosa. Llegó Moisés y Elías. Entonces, él está identificando este evento con el inicio del reino. Vos decís, ¿qué tiene de malo? Él quiere que llegue el reino. Él está ansioso de que eso pase. Y entonces Pedro está feliz. Él dice, al final llegó lo que tanto esperaba. Cuando dice ahí, bueno es para nosotros que estemos aquí, esa expresión bueno es como decir, este es el mejor día de mi vida. Estoy súper feliz. Lo que quiero es que esto se prolongue de forma ininterrumpida. Pero había un problema con eso. Un instante antes, o 6 días antes, Jesús le había dicho a Pedro que antes de que el reino se establezca, él iba a ser rechazado. Él iba a ser ejecutado. Iba a sufrir. ¿Saben lo que le está diciendo Pedro a Jesús acá? Jesús, ya está. Olvidemos la cruz. Ya estás acá. Ya estás en tu forma gloriosa. Tenemos a Moisés y Elías. Llegó el reino. No hay cruz. Lo que Pedro está pensando es que esta expresión del testimonio de que Jesús es quien dice ser, lo que hace de alguna manera es evitar la cruz, que es lo que Pedro no había querido cuando le dijo a Jesús, nunca esto te acontezca. Y ahora una vez más le está diciendo, bueno, ya está, ya llegó, ya estamos acá. Él quiere prolongar eso. Bueno, así que la gloria de Cristo, dijimos, se manifiesta en su transformación. La gloria de Cristo se confirma por el testimonio del Antiguo Testamento. Ahora está Moisés y Elías respaldando lo que Jesús dice ser. Y ahora en tercer lugar, la gloria de Cristo se respalda en la aprobación del Padre. Algo más tenemos para ver que Jesús es quien dice ser. Y es que mientras Pedro está hablando sin pensar, sin saber lo que dice, Dios lo va a interrumpir. Lo va a hacer callar a Pedro. Pedro, cállate un poquito porque no entendés nada. Yo te voy a decir cómo interpretar esto. Y esto es lo que Jesús va a decir. Es lo que el Padre va a decir. Porque dice, mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¿Qué es esta nube de luz? En la mente de los judíos no había dificultad en interpretar. Esto es lo que el pueblo de Israel llama la Shekinah de Dios. Es un resplandor que se vio reflejado en diferentes momentos de la historia de Israel. Por ejemplo, cuando se construyó el tabernáculo y cuando se terminó de construir todo, el día de la inauguración del tabernáculo, hubo una gran nube que rodeó todo el tabernáculo y en el lugar santísimo apareció esta luz que nadie podía ver porque todas las paredes del tabernáculo eran tan gruesas que no pasaba nada de esta luz, pero el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo una vez al año,
Él lo que veía era el arca del pacto y todo el ambiente iluminado y en el centro, ¿no es cierto?, el eje de esa luz flotando, suspendida sobre el arca que representaba la presencia misma de Dios. Esta es la gloria de Dios. Y lo que está viendo ahora Pedro, Jacobo y Juan es esa misma gloria. Es esa Shekinah. Acá usa una expresión, dice, una nube de luz los cubrió. La palabra cubrió en español tal vez no es la mejor. La idea es que llenó todo el ambiente. No tanto como que se puso sobre ellos y alumbrándolos para abajo, sino como que todo de repente se iluminó. Es paralelo a lo que tenemos en Éxodo 40:34, cuando se dice que el tabernáculo se llenó de la gloria de Jehová. Es esa misma idea, todo se llenó. Ahora la punta de ese monte se vuelve en el lugar santísimo. La punta de ese monte se llena de la Shekinah, de la gloria de Dios. Y en medio de todo eso, una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta voz es la voz del Padre. Vos recordás que estas mismas palabras se dijeron el día del bautismo de Cristo. Sin ninguna diferencia, se están diciendo las mismas palabras porque Dios lo dijo al principio del ministerio de Cristo. Y ahora, a medida que el rechazo crece, ahora estos discípulos van a ver a Dios decir las mismas palabras. Nada cambió. Él es. Y ahora, mirá las tres cosas que dice. En primer lugar, este es mi Hijo amado. Jesús es señalado. Entonces, mira, tenés a Moisés, a Elías y a Jesús. Y la voz del cielo no habla ni de Moisés ni de Elías. La voz del cielo habla solo de Jesús. Y distingue a Jesús. Lo separa de los demás. Moisés es el más grande profeta que el pueblo de Dios tenía. Es el que dio la ley de Dios. Moisés es el fundamento de la revelación de Dios. Todo tenía ese lugar de preeminencia. Pero ahora la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado. Moisés es un gran profeta. Jesús es el Hijo de Dios. O dicho al revés, Jesús es Dios Hijo. Jesús es el que tiene la misma esencia que el Padre. Entonces, este es mi Hijo amado. Él lo señala, lo afirma a Cristo. Y agrega algo más, en quien tengo complacencia. El pueblo lo puede rechazar, el mundo lo puede ignorar, pero el Padre se goza en Cristo. ¿Por qué se goza en Cristo? Porque Jesús está cumpliendo la voluntad del Padre. Él es quien dice ser y está haciendo todo lo que el Padre le dio para hacer. Entonces, que Cristo sea rechazado no está cuestionando los propósitos del Padre. El Padre los está afirmando. Y mira cómo termina. En quien tengo complacencia, a Él oíd. Me encanta porque es como que Pedro está hablando, ¿no es cierto? Jesús, ¿no quieres que hagamos este tabernáculo? Y la voz del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él escúchenlo. O sea, Pedro, cállate un poquito. Jesús es acá el que tiene la atención. Él es el que va a hablar. Y todo lo que Él dice, ustedes lo tienen que hacer. Este a Él oíd está poniendo toda la atención sobre Cristo como la voz autorizada por el Padre para dirigir su propósito de redención. Este a Él oíd es muy amplio, porque este significa que todo lo que Cristo dice es verdad. Todo lo que Cristo dice es autoridad. A Él oíd es la regla para nuestra vida cada día. Jesús es nuestro Señor. Él es a quien oímos. Él es de quien dependemos. Él es a quien honramos. Esta expresión a Él oíd está relacionada con una profecía que Moisés dio. En Deuteronomio 18:15, Moisés dio esta profecía. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Moisés está hablando de que un día Dios iba a levantar a un hombre, a él profeta. No un profeta, sino el profeta. Este profeta van a salir de entre el pueblo, pero el pueblo no se tiene que confundir. No es uno más. Él es el profeta. Y como es el profeta, mira lo que dice al final. A él oiréis. A él oiréis. Cuando Dios levanta a este profeta,
la responsabilidad del pueblo es escuchar y someterse a este profeta. Y la profecía de Moisés es que un día el pueblo de Israel va a responder al profeta de esa manera. Entonces, al oír esto los discípulos, esta voz, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y no es para menos, ¿no? Vos estás en el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año con la sangre de los corderos, y ahora vos estás ahí en el monte con Jesús transfigurado y la voz del cielo y la shekinah de Dios. O sea, estoy muerto. Estos hombres se vieron pecadores y se vieron perdidos. Y ahora, tirados ahí, con sus rostros en tierra, delante de Cristo, reconociéndolo como Dios, en la presencia, en la shekinah misma, con gran temor. Así que la gloria de Cristo se respalda en la aprobación del Padre. En último lugar, la gloria de Cristo se revela por medio de su sacrificio. La gloria de Cristo se revela por medio de su sacrificio. ¿Qué va a hacer ahora Jesús? Él podría reprenderlo a Pedro, pero no lo hace. Él se acerca y con su toque tierno característico, con el que tantas veces sanó a personas y consoló a personas, ahora se acerca a estos hombres que están temblando en pánico, tirados en el piso, y Él los va a tocar. Y le dice con esa voz suave, compasiva, levantaos y no temáis. Recién, medio como en broma, estábamos pensando en qué impulsivo que es Pedro. Y cuántas veces mete la pata Pedro. Y cuántas veces no entiende el plan de Dios Pedro. Y cuántas veces tiene que ser corregido por Dios. Y diciendo, no es por ese lado. No, vos no podés disfrutar de las glorias del reino sin pasar por la cruz. ¿Cuántas veces tiene que ser confrontado? Y nosotros nos vemos en esa misma situación. Y cuando vemos a Jesús acercarse, tocando a Pedro, diciéndole no temas, nos alienta pensando en que así Dios nos trata también. Dios es un Dios paciente, amoroso, misericordioso con nosotros. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. De repente desaparece Moisés y Elías. Toda esa manifestación gloriosa termina. ¡Qué decepción! ¡Qué desilusión! Acá estábamos en el clímax, estábamos en el mejor día de nuestra vida y todo terminó. Pero recuerden, el propósito de esto no era para que el reino se establezca de forma gloriosa inmediatamente, era para alentar a Pedro y a los demás con esta esperanza. Jesús está en control de todo, Él va a establecer el reino, Él es quien dice ser. Pero todo se acaba, todo se aquieta, todo está en silencio, todo está normal de nuevo. Así que ellos comienzan a descender, y cuando descendieron, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Estas son cosas que nos cuestan entender, ¿no? Porque vos decís, mira, Jesús acaba de demostrar que Él es quien dice ser. Toda esta expresión gloriosa, las palabras del Padre, la presencia de Moisés y Elías, esto es lo que necesita el mundo para convencerse de que Jesús es el Mesías y aceptarlo. Y de repente Jesús le dice a Pedro, nada, de esto nada podés hablar. ¿Viste cuando vos tenés el corazón lleno y querés contarle a alguien todo lo que acabas de vivir y no podés hablar de eso? ¿Cómo le habrá explotado el corazón a estos hombres que no podían decir nada de lo que habían experimentado recién? Y la pregunta es, ¿por qué Jesús no quería que se sepa? ¿Por qué no iban y le decían a todo lo que había pasado? Bueno, ya lo vimos antes. ¿Se acuerdan cuando Jesús a otros les dijo también, no digan nada? Y yo expliqué esto. Jesús lo hacía porque la gente no estaba buscando a un Salvador que les libre de sus pecados. Estaba buscando a alguien que solucione sus problemas. Estaba buscando un rey que arregle la situación política y Jesús no vino a hacer eso. Entonces Jesús no quería que la gente lo agarre y lo ponga de rey.
Entonces, él trataba de escapar del entusiasmo de gente que no estaba buscando la salvación que él vino a dar. Él escapaba de ese entusiasmo. Él se iba a lugares desiertos o él hacía que nadie se entere de lo que está pasando para no alimentar esos deseos de buscar un Salvador a nuestra medida. Porque la verdad es que Jesús es quien dice ser. Pero para poder entender y ver todo lo que Él es, hace falta pasar por la cruz. Y por eso es que Jesús le dice, miren, ahora no quiero que nadie sepa lo que ustedes vieron. Después de la resurrección, ahí ustedes lo van a decir. ¿Por qué después de la resurrección? Es porque la gente necesitaba ver la identidad de Cristo como Él la manifestó, pero solamente después de haber visto la obra de redención, la cruz, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, y entonces ahí va a poder ver esta gloria. Entonces, no le diga a nadie hasta la resurrección. Entonces, sus discípulos le preguntaron, va a haber una pregunta. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Los discípulos están procesando todo lo que está pasando. Por años en las sinagogas ellos habían escuchado la enseñanza de hombres que habían torcido la interpretación bíblica. Y ellos tienen todavía muchas trabas para entender lo que está pasando. Y una de las cosas que los fariseos, los escribas habían enseñado es que Elías tenía que venir antes que venga el Mesías. Pero ¿se acuerdan en el capítulo 16 cuando Jesús preguntó quién dice la gente que soy? Dijo, algunos dicen que Jesús es Elías. ¿Por qué los escribas decían que Jesús era Elías y no decían que era el Mesías? Justamente porque ellos no querían reconocer a Jesús como el Mesías. Entonces buscaban un texto bíblico, lo torcían y le decían, no, será Elías, pero no es el Mesías, porque no encaja con nuestra descripción de quién el Mesías es. Entonces, los discípulos escucharon esa enseñanza y ahora le preguntan a Jesús, Jesús, explícanos qué significa esto que nos han enseñado. Y mira lo que Jesús hace. Jesús no le dice, no, todo lo que le dijeron es mentira. Jesús le dice, no, lo que los escribas le dijeron es verdad. Antes tiene que venir Elías, porque eso dice la Biblia. Y todo lo que dice la Biblia es verdad. No importa quién lo diga. O sea, si una persona de cualquier credo agarra la Biblia y dice algo que es verdad, es verdad. No es verdad porque esta persona lo dice, es verdad porque Dios lo dice. Entonces los escribas eran falsos maestros, pero lo que ellos dijeron era verdad. Antes de que venga el Mesías tiene que venir Elías. Pero esto es lo que los escribas no estaban diciendo. Mas os digo que Elías ya vino. Lo que Jesús va a decir es, ustedes acaban de ver todas estas señales que muestran que yo soy el Mesías. Yo no soy Elías y no soy cualquier otro profeta. No soy como Moisés, no soy como Elías, no soy como nadie. Soy el Hijo de Dios, Dios Hijo. Ustedes lo vieron. Entonces Elías ya vino. Ustedes saben, y los discípulos lo reconocieron ahí al final, que se está refiriendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista era el precursor. Él era el que preparó el camino para el Mesías. Y dice, Elías ya vino y no le conocieron. No te confundas, no es que ellos no supieron que él era Elías. No le conocieron significa no le reconocieron. No aceptaron que él sea Elías. No había ninguna razón para dudar de que lo sea, pero sus corazones endurecidos lo rechazaron. Entonces, al rechazar a Juan el Bautista, ahora también van a rechazar a Cristo. Y eso es lo próximo que va a decir. Así también, hicieron con él lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Tal como fue rechazado el vocero, ahora va a ser rechazado el Mesías. Entonces, los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Al fin entendieron, al menos algo más de los planes de Dios. Esta escena, yo les decía al principio, es una escena muy importante para la teología cristiana y para la práctica del pueblo de Dios. Es importante porque esto es uno de los grandes pasajes que muestran quién es Jesús. Y yo les decía al principio, esta es la pregunta que importa. Esta es la pregunta más importante de este mundo, es ¿quién es Jesús?
Si vos decís Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces ahora aceptás las implicancias de eso y tomás a Cristo como el Señor de tu vida, la autoridad que gobierna toda tu vida. Y aceptás su diseño para salvarte. Y abrazás a un Salvador sufriente y abrazás un reino que se acerca, que es un reino glorioso que va a estar al final de toda esta historia de redención. Y vos abrazás todo eso. Y si lo haces, entonces sos bienaventurado como lo fue Pedro. Así que este pasaje es muy importante para la teología, define quién es Jesús, pero es muy importante para la vida práctica del creyente. Y vos decís, ¿y para qué me sirve este pasaje? Bueno, te voy a dar algunas implicaciones. En primer lugar, nota cómo en este pasaje este tema del discipulado y lo que significa seguir a Cristo también se vuelve a enfatizar, porque lo que está mostrando este pasaje es que el sufrimiento es el camino a la gloria. Pedro le dice, hagamos acá un tabernáculo para cada uno y estamos acá, ya está, empezó el reino, ¿no? Y Jesús dice, no, el reino va a venir, pero antes está la cruz. Y Jesús no va a evitar la cruz. Jesús es ese Mesías glorioso, Él es poderoso, pero la cruz es parte del plan. Así que esta idea de poder tener la gloria sin el sufrimiento es una idea que nos tienta a nosotros también como a Pedro, ¿no? Nosotros quisiéramos que ya sea el reino, ¿no? ¿Cuánta ansiedad hay en nuestro corazón para que se acabe la lucha con el pecado? ¿Cuánta ansiedad hay en nuestro corazón para que el Señor cumpla todas las promesas y restaure todo este mundo? Nos agobia, nos carga. Y quisiéramos que ahora estemos ahí en ese monte de forma permanente, pero el Señor tiene un propósito. No solamente Él es quien dice ser, pero Él va a cumplir su voluntad a su manera, en su tiempo. Y en el plan de Dios hay un camino de sufrimiento que va a terminar en la gloria. Y vos no tenés que pensar que el sufrimiento opaca la gloria, que el sufrimiento niega la gloria, que el sufrimiento anula la gloria. No, el sufrimiento es parte del plan. Estamos acá en este mundo. Tenemos que abrazar lo que implica seguir a Cristo llevando nuestra cruz cada día. Y tenemos que creer quién Cristo es y esperar esa manifestación gloriosa futura. Entonces, esta temática está muy arraigada en este pasaje. Mirá lo que dice 1 Pedro 1, 10 y 11. Ya estamos terminando. Mirá 1 Pedro 1, 10. Dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, desde el Antiguo Testamento los profetas miraban el futuro y lo que iba a ser el Mesías y estudiaban con gran deseo que eso suceda, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ya los profetas entendían este principio. El Espíritu Santo anunciaba esto, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero el tropiezo para Israel fue este. Ellos anularon el concepto de sufrimiento y esperaban las glorias del Mesías. Y cuando el Mesías llegó como un siervo sufriente, lo rechazaron. Ese es el mismo peligro para el mundo hoy. Cristo, Él va a traer la gloria también. Pero este es el proceso, son los sufrimientos y las glorias que vienen tras ellos. Y Pedro está tomando este cuadro para hablar de la vida cristiana y los padecimientos de la iglesia, mostrando de que si para Cristo esto fue verdad, esto también es el patrón para su pueblo. Abrazamos la prueba mirando con esperanza las promesas que el Señor nos ha dado para el futuro. La cruz entonces es el camino para la gloria. Este no es el tiempo de la gloria, todavía estamos en este camino. Y en segundo lugar, estaba pensando en esto, no solamente este patrón, este principio de gloria real, pero sufrimiento antes de la gloria, sino también pensaba en Cristo. Imagínate ese día que Él abrió su naturaleza para que sea vista y se vio la gloria de Cristo, el poder de Cristo. Los discípulos tienen que haber dado cuenta de algo. Si Cristo va a una cruz
no es porque Él no puede evitarlo. No es porque gente esté oponiéndose y terminen condenándolo. Lo que estamos viendo es este Dios glorioso que vimos en ese monte. Un día, en pocos meses, lo vamos a ver desnudo, golpeado, torturado, clavado en una cruz, muriendo y agonizando. ¿Y cómo explicar eso? Hay una sola explicación. Amor. Amor. Fue el amor que llevó al Padre a dar a su Hijo y fue el amor de Cristo que, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Lo amó hasta las últimas instancias. Los amó hasta dar su vida por completo. El que dio la vida por nosotros no es solamente humano. No es uno más entre nosotros. Es Dios Hijo hecho hombre. Glorioso, poderoso, majestuoso, como lo se vio en ese monte. Ese fue el que estuvo clavado en esa cruz. Cuánta misericordia, cuánto amor mostró Dios para este mundo. Ese es Cristo. Y entonces la pregunta es: ¿quién es Cristo para vos? Esto que yo conté hoy y expliqué, de nuevo, no es una fábula. Esto es verdad. Ahora, vos tenés que creerlo. Y tenemos los testigos. Tenemos a estos tres hombres. De hecho, ahí en 2 de Pedro 1, 16 al 18 es donde está el pasaje, donde Pedro dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Lo que dice Pedro, lo que yo les conté, no es una fábula, no es una historia. Su fe no está arraigada en un mito. Su fe está arraigada en una realidad, en quién es Jesús. Yo la vi, dijo Pedro, yo estuve ahí. Y yo se los dije, yo les prediqué, yo lo escribí. Ustedes pueden confiar en eso. Y aún más seguro que la experiencia de Pedro, lo va a decir el versículo que sigue, es la Escritura, que no puede ser derogada, no puede ser anulada. Es la palabra de Dios inspirada. Así que esto es la realidad con la que hoy cada uno se enfrenta. ¿Quién es Jesús? Oramos para terminar. Padre, hoy el corazón de cada creyente, cada uno de los que han nacido de nuevo, puede decir con toda confianza: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sin importar lo que eso signifique, sin importar el camino de sufrimiento que lleve esa convicción, Jesús es quien dice ser. Y nosotros decimos como Pedro: ¿a dónde vamos a ir? No tenemos a dónde más ir. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Él es el Salvador. Y Él es un Salvador amoroso que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Qué amor tan grande, qué indignos somos de esa obra de salvación. Y te agradecemos por Cristo, te agradecemos por su obra de salvación a nuestro favor. Y te pedimos, Padre, que tú sigas afirmando nuestro corazón, esperando el reino y a la vez viviendo en este mundo, en el camino que tú traces delante de nuestro, con confianza, con un corazón consagrado, con una disposición de adorarte a ti. Te amamos, te entregamos nuestras vidas a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.